Como siempre, es de grande gozo el poder estar reunidos para adorar, para alabar a nuestro Dios en este tiempo que Él ha apartado de manera especial para que lo hagamos como su pueblo. Y para mí es de grande gozo el poder continuar con esta serie de predicaciones, esta serie de exposiciones en el libro de Apocalipsis, un libro que hemos comenzado a predicar hace ya algunos meses y en el cual espero estemos siendo grandemente edificados. El día de hoy estaremos meditando en el capítulo 6, los versículos del 1 al 8 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Pero me gustaría comenzar diciendo, reflexionando un poco en el hecho, algo que tiene que ver con el tema de este pasaje, y es el hecho de que la vida puede ser algo terriblemente frustrante e incluso algo aterrador. Hay acontecimientos mundiales que nos causan gran temor, gran indignación. Hay acontecimientos personales que nos marcan de por vida. Hay muchas cosas dolorosas. Hay tantos y tantos poderes, hay tantas cosas que están fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance y que nos oprimen. Hay tantas injusticias personales, hay fuerzas de todo tipo, económicas, políticas, enfermedades, desastres naturales, tantas y tantas cosas de las cuales nosotros no tenemos de ninguna manera el control. La realidad, amados hermanos, es que cuando nosotros reflexionamos en cuestiones que muchas veces nos parecen lejanas, como los desastres naturales, mientras no nos acontezcan a nosotros las guerras, los problemas, el sufrimiento, el dolor que hay en el mundo, muchas veces no nos ponemos a reflexionar en todas las problemáticas del mundo. Sin embargo, cuando esos problemas, cuando ese dolor, cuando esa enfermedad, cuando esos desastres naturales llegan a nuestras vidas, muchas veces es cuando nos detenemos y reflexionamos en todo lo que estamos viendo. Y muchos de nosotros quizás somos demasiado piadosos como para expresarlo públicamente y abiertamente, pero quizás algunos nos hemos preguntado en la intimidad, en la soledad de nuestras habitaciones, en nuestras casas, ¿realmente tiene Dios el control? ¿Realmente ante lo que estoy sufriendo, realmente ante lo que veo que hay en el mundo, realmente tengo un futuro seguro en el Señor? La realidad es que en la primera mitad de este pasaje, en la primera mitad de Apocalipsis capítulo 6, se ofrece una poderosa respuesta a este tipo de preguntas y a este tipo de dudas que pueden surgir en las mentes, en los corazones, incluso de los propios hijos de Dios. ¿Realmente tiene Dios el control? Hemos dicho ya que el libro de Apocalipsis es un libro que muchas veces causa temor en las personas, otras veces causa curiosidad, pero hay mucha confusión respecto a su interpretación. Pero hemos dicho que el libro de Apocalipsis es un libro que está diseñado, que tiene como propósito dar consuelo al pueblo de Dios en todas las eras, en todas las épocas, desde el tiempo del apóstol Juan en el primer siglo y hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y que este libro se divide en 7 secciones que son paralelas y que nos muestran de principio a fin en cada una de esas secciones todo lo que ha de acontecer entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya hemos abordado el primer ciclo de estas visiones, el primer ciclo de este libro de Apocalipsis en los capítulos del 1 al 3, en donde se nos habla de la imagen de la era del Evangelio, de la iglesia desde la perspectiva terrenal, desde la perspectiva de nuestra relación con Cristo en las cartas a las 7 iglesias. Pero en este segundo ciclo de visiones del apóstol Juan en Apocalipsis, que comprende desde los capítulos 4 hasta el 7, vemos la misma imagen de la era evangélica, del tiempo en la iglesia, pero desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva divina, que comienza
con el Señor, con Dios mismo, invitando a Juan, al apóstol Juan, delante del trono de Dios, para que él pueda ver todo lo que ha de acontecer entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo desde la perspectiva divina. Ahora, si ustedes recuerdan, la semana pasada cuando iniciamos con este segundo ciclo de visiones en el capítulo 4, se nos han mostrado básicamente dos cosas. Primero que nada, en el capítulo 4 nosotros hemos visto el trono de Dios. Nosotros vimos en el trono de Dios simbolizando su control soberano sobre todas las cosas y al mismo tiempo rodeado por el arco iris que simboliza su misericordia. Cuando llegamos ya al capítulo 5, nosotros encontramos el rollo, el libro de Dios, que simboliza este rollo escrito por ambos lados, por dentro y por fuera, el plan eterno de Dios, todas las cosas que han de suceder, el plan eterno para todo el universo, pero especialmente el plan eterno para la redención de los hijos de Dios. Esta sección entonces comienza con estas dos visiones, tanto del trono como del rollo, siendo tomado por el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, quien es el único digno de llevar a cabo los planes eternos de Dios, para que como hijos de Dios nosotros sepamos qué esperar como cristianos en este mundo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que este orden que nos muestra primero el trono de Dios, a Jesucristo tomando el rollo y ejecutando los planes eternos de Dios, no es un orden que sea aleatorio, sino es un orden completamente lógico. Porque cuando nosotros llegamos a los capítulos 6 y 7, nos vamos a encontrar que nos muestran tribulación, nos muestran sufrimiento, nos muestran persecución que vienen a los creyentes por causa del Evangelio. Así que ante todo el caos y la maldad que nosotros vemos en el mundo, es de gran consuelo que este pasaje, que esta sección comience mostrándonos primeramente como una declaración gloriosa de Dios diciendo a su pueblo: no se preocupen, en el mundo tendrán aflicción, pero yo soy el soberano, yo soy el que ha vencido al mundo. Esto que sucede no ha escapado de mis manos. Así que antes de ver el sufrimiento, antes de hablarnos de la tribulación, se nos muestra que es el Dios soberano el que actúa y que lo hace no de manera casual, sino de acuerdo a su calendario, de acuerdo con sus tiempos, de acuerdo a su libro, y que hace, como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, todo según el consejo de su voluntad. Amados hermanos, tengo que comenzar esta sección o esta sección de este pasaje dejando claro que a través de este estudio, que a través de esta sección de la palabra de Dios, el Señor quiere que sus hijos vean toda la vida, todo lo que acontece desde esta perspectiva que nos muestra el trono, que nos muestra el plan de Dios, y lo hace antes de mostrarnos todo lo que ha de ocurrir, antes de mostrarnos el sufrimiento, antes de mostrarnos la persecución. Así que, amados hermanos, para tener en claro esto, entonces, la primera parte del pasaje nos dice que Cristo está en el trono y que está ejecutando los planes eternos de Dios, y que por lo tanto en Cristo somos más que vencedores. Y ahora lo que vemos es lo que Dios tiene reservado para el mundo y para su pueblo mientras se encuentra de este lado de la eternidad. Los capítulos 6 y 7 son una vívida dramatización del hecho de que todo en la historia humana está obrando, pero no de acuerdo a los principios y potestades de este mundo, sino obrando para la consumación del reino de Dios, de sus planes eternos establecidos desde antes de la fundación del mundo. Así que el día de hoy vamos a analizar los primeros 8 versículos del capítulo 6, en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y te voy a pedir por favor que te pongas de pie y que me acompañes para que hagamos la lectura de esta sección de la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8.
Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8 dice, leyendo de la traducción La Biblia de las Américas: Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre Todopoderoso, gracias le damos por este tiempo y gracias le damos por su palabra. Y cuánto le suplicamos, Señor, que sea con nosotros, cuánto le pido que sea con su pueblo. Que usted permita, Padre, primeramente, que lo que sea expuesto desde este púlpito sea solamente su palabra, Señor, porque su pueblo no necesita mensajes de hombres, sino solamente su palabra. Ayúdeme a exponer fielmente su mensaje, Padre, para que este mensaje sea el mensaje de Jesucristo para su iglesia. Asimismo suplico por su pueblo, Señor, por nosotros, para que usted obre con su Santo Espíritu en nuestros corazones, que nos dé entendimiento, que quite de nosotros las preocupaciones del día a día, los afanes, que muchos pueden ser genuinos, Padre, pero que nos ayude a en este momento estar concentrados en su palabra, en gozarnos en usted, en comprenderle y en alabarle, y que esto descienda a nuestros corazones. Es lo que le suplicamos, Padre. Ayúdenos, Señor, porque reconocemos cuánto le necesitamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien. Pues entonces vamos a ver en estos 8 versículos aquello que el Señor tiene reservado para su pueblo de este lado de la eternidad. Y vamos a hablar entonces de la apertura de los primeros 4 sellos que nosotros hemos visto. Se encuentran en el rollo, en el librito, que significa, que representa los planes de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y dado que, como nosotros veremos más adelante, estos primeros 4 sellos, se trata de 7 sellos, pero los primeros 4 están agrupados juntos, los vamos a ver en conjunto. Lo que nosotros vemos de manera inicial es que uno de los 4 seres vivientes dice con voz como de trueno: ven y mira. Y en algunas traducciones esto se puede entender primeramente como si estuviera hablando al apóstol Juan. Pero en otras traducciones nosotros vemos que los seres vivientes se están refiriendo a cada uno de los caballos con sus jinetes, y están dando la orden de que cada uno de ellos vaya apareciendo en la escena. En la medida en la que a la orden del Cordero, que se encuentra en el trono y del que están rodeados que rodean los seres vivientes al Cordero, se abre cada sello y se presenta cada uno de estos 4 extraordinarios jinetes, conocidos también en el lenguaje popular como los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a ver entonces primeramente el caballo
blanco, después el segundo jinete sobre un caballo rojo, el tercer jinete sobre un caballo negro y el cuarto jinete montando un caballo de color pálido. Ahora, amados hermanos, tenemos que iniciar diciendo que estos caballos junto con su jinete, y quiero recalcar, junto con su jinete, son una poderosa representación de todo aquello que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Si nosotros recordamos un poco de los números como se utilizan en las Escrituras, el número 4 en las Escrituras es un número que representa universalidad. Así como el número 7 representa plenitud, el número 4 normalmente representa algo que es de alcance universal, de alcance global. Así que lo que tenemos aquí son 4 caballos con 4 jinetes, porque cada pareja cabalga hasta los 4 rincones de la tierra, norte, sur, este y oeste. Lo que nos está indicando la presencia de 4 caballos con 4 jinetes es que esto de lo que habla alcanza cada uno de los puntos de la tierra, que no hay lugar de la tierra que se libre del actuar de cada uno de estos caballos con sus jinetes. Así que vamos a comenzar hablando sobre el primero de estos caballos con su jinete en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, comenzando con el caballo de color blanco. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Tengo que decir, hermanos, que en este pasaje, en el versículo 2 de Apocalipsis 6, tenemos lo que yo he llamado una pequeña controversia, porque algunos académicos y pastores sostienen que el caballo blanco junto con su jinete son una representación ya sea del propio Señor Jesucristo o del poder del Evangelio que es enviado con la encomienda de parte del Señor Jesucristo para llevar el Evangelio a todas las partes de la tierra. Por otro lado, hay quienes sostienen que este caballo con su jinete es una representación de un falso evangelio y por lo tanto de un falso Cristo y en consecuencia un jinete de carácter satánico. Obviamente, alguna de las posturas debe de estar equivocada y debo decir además que ambas posturas en esta pequeña controversia tienen buenos argumentos para presentar la posición de uno y del otro lado. Pero déjenme decirles que realmente creemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Y que los pasajes que son claros en la Escritura, como regla general, deben interpretar a aquellos que son más oscuros en algo que se conoce como la analogía de la Escritura. Los pasajes claros interpretan a los que son más difíciles. Y cuando nosotros avanzamos en la lectura del libro de Apocalipsis y llegamos al capítulo 19, en el versículo 11, parece que eso aclara ¿cuál es la identidad del jinete que se encuentra en el caballo blanco? Dice Apocalipsis capítulo 19 en el versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Amados hermanos, si estos 2 caballos con sus jinetes se están refiriendo al mismo personaje, sea lo que sea Satanás, no puede ser llamado ni fiel ni verdadero y por lo tanto este caballo debe representar al Señor Jesucristo mismo o como mínimo el Evangelio siendo enviado en el poder de Jesucristo para alcanzar las naciones. Algunos, como dije, no pueden conciliar el hecho de que es uno de los seres vivientes que da la orden a los caballos para que aparezcan y dicen Jesucristo no puede recibir las órdenes de un ángel y por lo tanto no puede tratarse de Cristo y por eso la mejor interpretación creemos es el hecho de que si bien no se trata de alguien, el personaje como el Señor Jesucristo recibiendo una orden, sino de la representación del Evangelio con el poder de Cristo yendo a los 4 rincones de la tierra, a todo el mundo.
Además, amados hermanos, el Antiguo Testamento, que no debemos olvidar, es donde el apóstol Juan toma todo el trasfondo, todas las imágenes para pintar su cuadro en el libro de Apocalipsis, nos apunta a esta misma interpretación. Tenemos como ejemplo el Salmo 45, que si nosotros estudiamos un poco, este salmo es un salmo mesiánico, es decir, un salmo que habla de Cristo, y esto es reconocido por la mayoría de los eruditos. Y en este salmo se presenta una descripción de este primer jinete. Dice el Salmo 45 en el versículo 3. Salmo 45 en el versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humanidad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas, tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti, en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Por si hubiera alguna duda respecto a este pasaje refiriéndose a una descripción de Cristo como Mesías, en el Nuevo Testamento Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 8, hace una cita de los versículos 6 y 7 de este mismo salmo, del Salmo 45, y allí dice, pero del Hijo dice, es decir, de Cristo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que, por lo menos con esto y de manera muy breve, parece estar claro, más allá de ciertas dudas razonables que pudieran existir, que al comparar la Escritura con la Escritura, el primer jinete se tiene que estar refiriendo, si no al Señor Jesucristo, por lo menos al Evangelio, siendo enviado a los 4 rincones de la tierra para conquistar con la palabra del Señor. Ahora, amados hermanos, aquellos que argumentan que este jinete y su caballo tienen un carácter satánico, acertadamente argumentan o dicen que en Apocalipsis capítulos 12 y 13 se nos dice también que Satanás busca parecerse a Cristo, y que en cada uno de los pasajes que son paralelos a esta sección que nosotros encontramos en Apocalipsis 6 del 1 al 8, pasajes que hablan de este mismo periodo, pasajes que hablan del periodo de interadviento entre la primera y la segunda venida de Cristo, pasajes como Marcos capítulo 13, versículos del 5 al 13, Mateo capítulo 24, versículos 4 al 14, o Lucas capítulo 21, versículos del 8 al 17. En cada uno de estos pasajes dicen aquellos que argumentan que el primer jinete es de carácter satánico. Ellos dicen que antes de que vengan las guerras, el hambre y el desastre, como nosotros vemos en esta sección, siempre vienen antes falsos cristos y falsos profetas. Además, aquellos que argumentan de que el primer jinete es de carácter satánico, dicen que en cada cuarteto, es decir, en cada grupo de 4, recuerden que tenemos 4 sellos de 7 y luego tenemos 4 trompetas de 7 y luego 4 copas de 7, y ellos dicen cada una de estos 4 grupos, por decirlo de alguna manera, son del mismo carácter, y por lo tanto hablar de que el primer jinete es una representación de Cristo o del Evangelio rompe con la simetría de estos cuartetos. Sin embargo, amados hermanos, estos argumentos, déjenme decir, no invalidan lo que hemos afirmado, de que el primer jinete se refiere al avance del Evangelio de Cristo conquistando los 4 vientos de la tierra, por la sencilla razón de que, si bien es cierto, en Marcos, en Mateo y en Lucas, en los pasajes paralelos, las guerras, la pobreza, los desastres naturales van precedidos de falsos cristos y de falsos profetas, tenemos que recordar de manera lógica que la condición necesaria para que haya falsos cristos, la predicación de un falso evangelio y la presentación de falsos profetas, es que el verdadero debe ser conocido. Así que lo que representa el primer jinete junto con los otros 3 jinetes está en línea con lo que enseñan Mateo, Marcos y Lucas, porque donde sea que el evangelio llega, donde sea que Cristo conquista con el Evangelio, seguirán los intentos satánicos de destruir a la iglesia de diferentes formas, y una de ellas serán las falsas doctrinas
pero también la guerra, la pobreza, el desastre, la persecución y la muerte. Así que de la misma forma, esa regla de la simetría entre los 4 sellos, las 4 trompetas y las 4 copas, de cierta forma también debemos decir no es tan rígida, porque en última instancia la mayoría de los estudiosos coinciden en que el 4º sello es un resumen de los otros 3 que se han presentado. Ahora, amados hermanos, entender esto, y le hemos dedicado este tiempo, es algo que es importante. Y es importante porque tenemos que señalar que en última instancia, cuando nosotros escuchamos todo tipo de interpretaciones, tenemos que reconocer que de cierta forma esta es una controversia hasta cierto punto innecesaria, porque el punto central del pasaje no se deriva de entender quién representa el primer jinete. Del capítulo 5 nosotros hemos visto que el punto del pasaje es que el león de Judá, que la raíz de David, que el cordero inmolado es digno de ejecutar la salvación, los planes eternos del Señor. Y ahora claramente lo que nosotros vemos es cómo a través de estos jinetes Él está gobernando todo lo que acontece en el mundo. Amados hermanos, notemos que no se habla solamente de 4 caballos, sino que se habla de 4 caballos con sus jinetes, lo que quiere decir que van juntos, y esto es un símbolo. Los caballos no corren al azar, cada uno de los caballos está dirigido y está controlado por un jinete. Y esto lo que nos está diciendo es que por aterradores que puedan ser estos caballos, porque incluso si hay muchas cosas que no podemos entender de ellos y de su carácter, lo que quiere el Señor que recordemos es que no se encuentran sin jinete, no son caballos salvajes, están ensillados, que quiere decir que están gobernados, y en última instancia, recordando el contexto, están gobernados por el león cordero, el Señor Jesucristo. Y esto es lo que es verdaderamente esperanzador. Porque lo que nos está gritando es que los poderes y los principios que galopan por la historia humana no son salvajes, sino que están bajo las órdenes del león cordero. Amados hermanos, en Apocalipsis 6 entonces, este primer jinete creemos representa el avance de Cristo a través del Evangelio. Y este caballo con su jinete han avanzado desde Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que nos está diciendo esta sección es que es el Cordero quien desata los sellos, quien está ejecutando los planes divinos de toda la eternidad. Lo que nos está gritando esta sección es que ningún ejército, ninguna potencia mundial, ninguna fuerza económica, ninguna guerra y ningún falso profeta, ninguna fuerza maligna es más poderosa que nuestro Señor Jesucristo. Y aún más nos está diciendo que incluso esas fuerzas malignas que por su propia maldad y por su propio pecado están llevando a cabo estos actos atroces, al mismo tiempo están cumpliendo con los propósitos del Cordero. Lo que nos está diciendo esta sección es que la historia es la historia del Señor Jesucristo. La historia del mundo, no solamente la historia del cristianismo, la historia del mundo es la historia del avance del Evangelio del Señor Jesucristo por el poder de la cruz, porque Cristo ha derrotado todas las fuerzas de este mundo. Amados hermanos, la economía, la política, las fuerzas sociales, las fuerzas de la naturaleza y todas las demás fuerzas que existen en el universo pueden venir sobre los creyentes, sobre los hijos de Dios como una banda de caballos, pero este pasaje nos recuerda que Cristo las ha reunido y las ha sometido para sus propósitos. Él es el capitán de nuestra salvación y Él cabalga ¿para qué? Para conquistar. Los demás caballos y sus jinetes simple y sencillamente son circunstancias que Él ha dispuesto para la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes y para el avance del Evangelio. Así que, amados hermanos, este primer caballo nos dice que es cierto que junto con el
avance del evangelio llegarán en mayor o menor medida las pruebas. Lo que nos está diciendo es que junto con la llegada del evangelio llegarán también falsos profetas, falsas doctrinas, que habrá sufrimiento. Pero al ver esta descripción en Apocalipsis y a la luz del resto de la Escritura, sabemos y confiamos que donde quiera que aparece este escuadrón, a pesar del dolor y de la prueba, estos caballos no van sin jinete y en última instancia están obrando para el bien del pueblo de Dios. El Señor gobierna y está con su pueblo. Y estas palabras, esta imagen del Señor gobernando sobre estos jinetes, tienen por objetivo consolar a su iglesia. Amados hermanos, el primer caballo nos grita que por aterradores que parezcan los demás caballos con sus jinetes, ellos galopan para nuestro consuelo y que no son salvajes, que Dios, que el Cordero, que el Señor Jesucristo está obrando por medio de ellos para nuestro bien. Después nosotros continuamos en el versículo 4. En el versículo 4 nosotros nos encontramos con el segundo caballo, el caballo rojo. Apocalipsis 6:4 dice: entonces salió otro caballo rojo y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Amados hermanos, este segundo caballo se nos dice, junto con su jinete, reciben el poder de eliminar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten entre sí. Este caballo, junto con su jinete, son símbolos que nos hablan de la guerra y de la persecución, así como en general de la matanza y el derramamiento de sangre que hay sobre la tierra. Amados hermanos, en los más de 2000 años transcurridos desde la primera venida del Señor Jesucristo, literalmente ha habido una gran guerra en cada uno de los siglos, excepto en 2 siglos, el siglo segundo y el siglo XIX. Y no es que no haya habido guerras en estos siglos, es que no fueron tan grandes como el resto, pero en cada uno de los siglos que ha transcurrido siempre ha habido una gran guerra, por lo menos, y solo contando las grandes guerras. Muy cerca de nosotros, 30 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial y entre 70 y 85 millones en la Segunda Guerra Mundial. En 1994, y esto yo lo recuerdo, en Ruanda hubo una masacre de más de 500,000 de personas. Dicen también algunas fuentes que desde el 2022, cuando inició la guerra en Ucrania, han muerto por lo menos 2 millones de personas. Acaba de comenzar una nueva guerra en Irán. Y si esa guerra no termina pronto, no sabemos cuál será el costo en vidas humanas, porque el costo monetario ya es bastante elevado, pero no sabemos cuál será el costo en vidas humanas. Pero el caballo rojo no solamente habla de las guerras y de la matanza que hay en el mundo, también se refiere de manera particular a la persecución y por entendimiento sabemos que se refiere a la persecución por causa de Cristo. Mira lo que dice el propio Señor Jesucristo en Mateo 10, 34 al 36. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Lo que nos está diciendo es, cuando llega el evangelio, muchas veces eso trae problemas, incluso dentro de los círculos más cercanos, ya no digamos a un nivel global. A lo largo de la historia, amados hermanos, el caballo rojo de la sangrienta persecución ha seguido al triunfo del evangelio donde quiera que éste es predicado. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado el rechazo y las burlas de los seres que más amamos por causa de Cristo? Pablo lo dice muy claramente en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo sufrirán ¿qué? Sufrirán persecución. Pero amados hermanos, estamos hablando también de persecución más intensa
Y no digo que no sea doloroso el ser rechazado muchas veces por amigos o por familiares cercanos. Según la organización Puertas Abiertas, solamente entre los años 2024 y 2025 se estima que murieron un promedio de entre 13 y 14 cristianos al día por causa de su fe. No estamos hablando de causas de muerte natural o por alguna enfermedad, solamente por identificarse con Cristo, 13 o 14 cristianos al día. Pero amados hermanos, nosotros también sufrimos persecución si estamos viviendo para la gloria de Dios en Cristo. Puede ser una forma más sutil que aquella de aquellos que están sufriendo en los países musulmanes o de dictaduras comunistas. Pero además estas palabras y este caballo en específico con su jinete también nos están diciendo a nosotros que quizás, amados hermanos, y como van las cosas, nuestro tiempo de mayor sufrimiento, de mayor persecución por causa de la fe en Cristo, quizás, hermanos, aún está por venir. Pero mientras tanto, cuando nosotros volteamos a ver las noticias, no hay un solo día en el que no encontremos derramamiento de sangre y asesinatos, disturbios y guerras en alguna parte del mundo. Naciones contra naciones, reinos contra reinos, y los cristianos son perseguidos y asesinados en otras partes del mundo. En su visión, Juan reconoce que todo el mundo y a lo largo de la historia, la persecución será una realidad para aquellos que quieren vivir fielmente en Cristo Jesús. Amados hermanos, no podemos decirlo de una manera más clara. El caballo rojo y su jinete son la forma en la cual Jesucristo está diciendo a su iglesia: los creyentes deben esperar persecución. Y amados hermanos, la persecución siempre ha estado con los verdaderos creyentes, como dijimos, de una forma o de otra, de formas más sutiles o de formas más sangrientas, pero la persecución siempre ha estado y estará allí hasta el regreso del Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, es cierto que las guerras y la persecución son resultado del pecado, porque no vivimos en el mundo tal como Dios lo creó, sino en el mundo tal como el pecado lo arruinó. Pero el punto es que incluso el caballo rojo, la persecución por causa de Cristo, la muerte en el mundo, todo esto está bajo el control del Señor Jesucristo. Las guerras, todos los problemas que vemos no escapan del control soberano de nuestro Señor. Él está gobernando la historia. Así que, amados hermanos, el primer caballo nos dice que sí debemos orar por el fin de la persecución, especialmente en donde está siendo severamente aplicada a nuestros hermanos en todo el mundo. Pero por lo demás, además de orar para que se termine ese tipo de persecución en algunas partes del mundo, debemos orar para que nosotros perseveremos en la persecución, porque se nos dice que eso es lo que hemos de enfrentar como verdaderos hijos del Rey. Pasamos ahora a la siguiente sección que nos muestra el caballo negro. El caballo negro y su jinete en Apocalipsis 6, comenzando en el versículo 5, son símbolos de la pobreza extrema y del hambre. Son representados a través del precio de la comida. Mira lo que dicen estos versículos en Apocalipsis 6, versículos del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Amados hermanos, aquí hay un detalle que nos llama la atención. Al jinete del caballo negro se nos dice que sostiene una balanza, pero esta balanza no significa o representa el juicio, sino que es una balanza específicamente para pesar, una balanza de medida. Así, el caballo negro representa las fuerzas económicas que propagan la pobreza en la tierra. Hoy en día, amados hermanos, vemos pobreza extrema en muchas partes del mundo.
Y este caballo con su jinete nos muestra cómo es la vida en este mundo, donde a menudo, solamente por el egoísmo y la codicia de los hombres, muchas personas enfrentan carencias de cosas tan básicas como los alimentos o el agua. Ahora mismo la guerra que se está llevando a cabo en Irán cuesta $1,000 millones al día. $1,000 millones al día en un esfuerzo bélico. Hace poco escuché en las noticias cómo Elon Musk anunció que él abandonaba los planes que tenía de establecer una estación espacial en Marte para concentrar todos sus esfuerzos en ahora construir esta estación en la Luna. Amados hermanos, una sola misión espacial, solamente por 10 días, cuesta aproximadamente $55 millones. Todo este dinero se derrocha en cosas que muchas veces son vanas y superficiales, mientras miles, millones de personas en muchas partes del mundo tienen problemas para alimentarse con lo más básico. El versículo 6 nos habla precisamente de este egoísmo en el mundo y de cómo por causa de todo nuestro pecado y de todo nuestro egoísmo, el mundo pasa por estos padecimientos. Pero el versículo 6 habla de productos que se compran con la cantidad de un denario. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. En el lenguaje de la Biblia, 1 denario se refiere al salario de un día. Así que lo que nos está diciendo este pasaje es que en la visión de Juan, como resultado del paso de este caballo negro junto con su jinete, 1 denario puede comprar, lo que nos dice aquí es 1 cuarto de trigo. La cebada entendemos como una forma de alimento más barata y con 1 denario se pueden comprar 3 litros. Amados hermanos, esto más que ser una imagen de hambre, en este punto es una imagen de precios que están inflados, de precios que están mucho más altos de lo normal. Lo que nos está diciendo es que con esto un obrero apenas pudiera alcanzar a ganar lo suficiente para alimentarse y su familia, pero otras necesidades quedarían simple y sencillamente sin poder ser suplidas. El aceite y el vino referidos aquí nos está diciendo que es algo que queda fuera del alcance de las personas y que lo que nos está señalando es que esto se considera más que necesidades como lujos. Así que como un todo, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo con este caballo y específicamente a su iglesia, porque recuerden, esto nos habla de acontecimientos que están afectando a todo el mundo, pero está dirigido primeramente a su iglesia, y lo que Cristo nos está diciendo es: hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, si estamos en Cristo, no debemos esperar ni riquezas, ni lujo, ni vino, ni aceite, sino más bien podemos esperar pobreza. Como hijos de Dios, si buscamos vivir fieles al Señor Jesucristo, podemos esperar perder el trabajo por ser cristiano. Podemos esperar que no consigamos un ascenso porque somos cristianos. Podemos esperar injusticia e iniquidad en este mundo porque es el tipo de mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es: como creyentes en Jesucristo no debemos esperar llegar a ser ricos. Ahora, amados hermanos, no quiere decir que no haya habido a lo largo de la historia cristianos que han sido bendecidos económicamente, pero lo que nos está señalando es que como un todo y de manera general, el tipo del mundo en el que vivimos y especialmente en contra de los cristianos no va a permitir muchas veces que logremos sobresalir, por lo menos económicamente hablando, y que muchos enfrentaremos pobreza. El Señor Jesucristo nos está diciendo y nos está hablando del costo de seguir a Cristo. Y esto nos dice también, amados hermanos, que cada uno de nosotros hemos recibido mucho más
porque la mayoría de nosotros no nos vemos apurados con las cosas más básicas, y esto es para darle la gloria a nuestro Señor, y que nunca nos jactemos ni nos gloriemos, porque todo esto lo hemos recibido solamente por la gracia de Dios. Continuamos con el cuarto sello en el versículo 8 de Apocalipsis 6. Regresando en el versículo 7, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Amados hermanos, dependiendo de la traducción que tengamos, se nos habla de un caballo amarillento, de un caballo verde, que sería algo también extraño, pero ni la idea de amarillento o de un tono verde, ni siquiera la idea de palidez, como también se hace en otras traducciones, transmiten de todo el horror de este jinete junto con su caballo. Porque en realidad este caballo no es un caballo pálido o amarillento, sino un caballo que tiene el color verdoso, amarillento y enfermizo de un cadáver que se encuentra en descomposición. Apocalipsis 6:8, y ahí no tenemos que hacer mucho esfuerzo, nos dice claramente lo que este caballo representa. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llama Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y las fieras de la tierra. Aquí nos está diciendo entonces, o nos está hablando y reafirmando, y por eso algunos dicen que este último sello con este último caballo es simple y sencillamente una recapitulación de los anteriores. Porque lo que está diciendo aquí es que mientras este caballo cabalga en la tierra, va a llegar la muerte. Muchas personas van a morir, la cuarta parte de la tierra, muchas personas, a eso se refiere, y van a morir por causa de las guerras, por causa del hambre, por causa de las enfermedades y por causa de los desastres naturales. Está recorriendo el mundo dejando cadáveres a su paso. Las cuatro formas en las que este cuarto jinete trae la muerte son precisamente espada, hambre, pestilencia y las fieras de la tierra. Ahora, amados hermanos, esta es una cita básicamente del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 14, en el versículo 21, que dice que la muerte viene por la espada, la hambruna, las bestias malignas y la peste. Y lo que quiere decir esto es que independientemente de cómo venga, de la forma en la que llegue, la muerte es algo que cabalga por la tierra y que no se va a detener hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Esta es la realidad con la que nos enfrentamos, y especialmente con la que nos enfrentamos como cristianos al vivir en un mundo caído. Sin embargo, como dijimos, y gracias a nuestro Dios, lo que representa también este caballo con su jinete es que incluso la muerte está bajo el control del Señor Jesucristo. Y lo que nos está diciendo es que el creyente en Jesucristo, a pesar de que tendrá que enfrentar las duras horas de la muerte, su propia muerte y la muerte de sus seres queridos, nos está diciendo el Señor Jesucristo: yo tengo el control, y la muerte, sabemos, solamente nos va a conducir a la restauración eterna y a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Por lo que el mensaje global de estos caballos con sus jinetes, si se pudiera resumir en una sola frase, es: confía en el Señor Jesucristo. La apertura del primer sello nos prepara para la guerra, así como la tribulación y para la aflicción que son propias de los creyentes. Y lo que nos está diciendo todo esto está escrito en el libro, sostenido por la diestra del Señor y tomado por Cristo para llevarlo a cabo. La ruptura de los sellos despliega los decretos eternos de Dios.
Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que esto todo suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Los 4 jinetes del Apocalipsis son símbolos del derramamiento de sangre, de la guerra, el hambre, la enfermedad, los desastres naturales, la muerte, y que todo esto va a acompañar la predicación del Evangelio y la fe en el Señor Jesucristo, y que esto va a estar presente en todo el mundo, en todo lugar, hasta que Cristo vuelva en gloria. Pero mira lo que continúa diciendo el Señor Jesucristo ahí mismo en Mateo 24, en el versículo 14. Mateo 24, 14, el Señor Jesucristo continúa diciendo: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados hermanos, no son las guerras, no son los desastres naturales, no es la enfermedad, no es ninguno de los principados y los poderes, nada visible o invisible, lo que va a traer el fin de este planeta Tierra. No serán las fuerzas económicas, no será el hambre, no serán los terremotos. Este mundo, amados hermanos, seguirá existiendo y será sostenido hasta que el Señor Jesucristo termine de cabalgar triunfante por los 4 extremos de la tierra y levante a su pueblo, de toda lengua y de toda nación, para gloria de Dios Padre. Él va a sostener este mundo. Así que, amados hermanos, a la luz de este pasaje, yo te estaría mintiendo si te dijera que en Cristo vas a tener absoluta paz y prosperidad en tu vida, porque eso es simple y sencillamente algo que no enseña la Escritura en ninguna parte. Lo que este pasaje nos dice es que si en verdad eres cristiano, estos 4 caballos están en el mundo y serán en mayor o menor medida evidentes para cada uno de los creyentes: la persecución, cierto tipo de pobreza, las dificultades económicas, por decirlo de alguna forma. Todo esto se va a acercar a los creyentes en Jesucristo. Amados hermanos, a la luz de estos pasajes, tampoco puedo prometerte que la enfermedad no va a llegar a tu vida ni a la vida de tus seres queridos. Tampoco puedo prometerte que si eres cristiano, cuando venga un huracán, a ti no te va a pasar nada. Pero a la luz de este pasaje, lo que sí podemos prometer es que Cristo está con nosotros, no solamente acompañándonos, sino que Él está gobernando todas estas cosas para nuestro bien. Amados hermanos, Apocalipsis 6, versículos del 1 al 8 nos impulsa a ser realistas sobre el estado del mundo y sobre la historia del mundo. El ser humano en los últimos años se resbala, por decirlo de alguna manera, en un péndulo entre el pesimismo y el optimismo. Porque algunos dicen que no hay esperanza para el ser humano, que la mayor esperanza que pudiéramos tener es simple y sencillamente dejar de existir, porque no podemos esperar nada mejor. Pero al mismo tiempo hay quienes dicen que el ser humano no necesita a Dios, porque nosotros poseemos la sabiduría necesaria, los conocimientos necesarios para ir haciendo de la sociedad un lugar mejor. Amados hermanos, la posición bíblica no se va ni a uno ni a otro lado del espectro. La posición bíblica es el realismo centrado en Dios. En este mundo hay aflicción, en este mundo hay sufrimiento, y si estamos en Cristo y vivimos por Cristo y seguimos a Cristo, podemos esperar que esto venga a nuestras vidas. Sin embargo, la posición bíblica nos dice en medio de todo esto que el Señor Jesucristo está edificando a su iglesia, y que cuando su iglesia esté completa, Cristo pondrá fin a la historia humana. Mientras tanto, podemos confiar solamente en Cristo. Ningún líder político, ni ningún líder social, por muchas reformas y cambios que pueda promover,
va a poder llevar a cabo la obra que solamente el Señor Jesucristo puede consumar. Amados hermanos, no quiere decir que no podamos alcanzar o disfrutar de periodos en los que el avance del Evangelio permitan un mundo mejor, una vida mejor, como lo vimos en la Reforma Protestante en el siglo XVI, pero debemos ser realistas y tener la perspectiva correcta sobre el mundo y recordar que Cristo está con nosotros, no solamente en los verdes pastos, sino también en el valle de sombra de muerte. Y que no solo está con nosotros, sino que Él gobierna todas las circunstancias para su gloria. Y no solo en el mundo, también en tu familia, no solo en el mercado de valores, sino también en el supermercado. Cuando tú compras las cosas, si conoces al Señor, podrás afrontar todo lo que venga y todo lo que sacuda este mundo con confianza, porque entenderás a la luz de estos pasajes que Cristo tiene todo bajo control. La guerra, el hambre, la pobreza, la persecución, la muerte, las enfermedades, los desastres naturales, todo esto es aterrador y destructivo. Pero los cristianos tenemos la mejor perspectiva y la gran esperanza, porque en medio de todo esto podemos voltear al cielo y ver al león de Judá, al cordero inmolado, gobernando la historia, y podemos confiar en que Él está empleando todas estas cosas para nuestro bien y para el avance del reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos y por extensión a nosotros en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, en Cristo es donde hay paz. En el mundo, ¿saben lo que hay? Dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, tribulación, sufrimiento. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, en estas palabras del Señor Jesucristo no vemos evidencia de ningún rapto secreto de la iglesia. No vemos evidencia de que el cristiano va a ser librado del sufrimiento y del dolor por causa de Cristo, pero lo que sí vemos es que Él nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, vivimos bajo muchas amenazas globales, amenazas de guerras nucleares, amenazas de recesión económica, de colapso económico, de pobreza, de enfermedad, amenazas incluso de muerte. Vivimos con problemas en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestros trabajos, en las escuelas, especialmente si tratamos de verdad de vivir para la gloria de Dios. Enfrentamos persecución, enfrentamos problemas, enfrentamos burlas, pero este pasaje nos dice, amado hermano, este pasaje te dice, Cristo tiene las riendas. Así que cuando sientas el terror de las fuerzas en la economía mundial, en la guerra en el mundo, en el padecimiento en el mundo, en los problemas en el hogar, en la casa, con tu esposo o esposa, con los hijos, con familiares, recuerda, el león cordero es quien tiene esas riendas. Y la palabra nos dice que todas estas cosas obran para nuestro bien, para aquellos que estamos en Cristo. Todas estas cosas vienen detrás de Cristo, pero cabalgan con Él, querido creyente, para tu bien. Así que el mensaje de este pasaje es sencillo, pero es bastante poderoso. Nos dice, ninguno de los problemas, de los terrores en este mundo, ni siquiera los peores, están fuera de la soberanía de nuestro Dios trino. Así que debemos escuchar a Cristo, porque Él dice que Él está con nosotros. Y no solo eso, sino que Él está utilizando todas las cosas para nuestro bien. Así que no importa qué tan aterrador o qué tan infectado de pecado y qué tan lleno de odio veas el mundo,
o qué tan terribles sean las circunstancias que enfrentas, incluso en tu propia familia, este pasaje te dice: Cristo tiene las riendas y todos los caballos de la historia están bajo su mando y los está utilizando para tu bien, para tu salvación y para que puedas descansar solamente en el Cordero que ya ha derramado su sangre por ti. Amados hermanos, solamente aquellos que estamos en Cristo verdaderamente podemos entender las palabras que Pablo nos deja en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 35 al 37. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre todopoderoso, soberano, justo, misericordioso, cuánto le alabamos, Señor, cuánto le agradecemos por su palabra. Y gracias, Señor, por mostrarnos la realidad de vivir en un mundo caído. Pero le agradecemos aún más porque usted no solamente nos confronta con la realidad de este mundo que se encuentra en pecado y del costo que tiene el seguir a nuestro Señor Jesucristo, sino que usted nos reconforta con la verdad de que Cristo está al control, que Cristo tiene las riendas y que Él está utilizando a todos los peones de la historia humana para el bien de aquellos que lo aman y para el extendimiento del reino de los cielos, para el avance del Evangelio, para que crezcamos en santidad y para llevarnos salvos a la gloria, limpios y sin pecado, confiando solamente en Cristo. Padre, cuánto le pedimos que estas verdades desciendan a nuestros corazones y que en medio de la aflicción y de la tristeza por los problemas que podamos enfrentar, podamos descansar en que usted es soberano y que cuando estemos delante de usted en la eternidad podamos vivir en esta tierra con esa esperanza que cuando estemos delante de su presencia veremos la obra que usted está haciendo en nosotros. Y aunque haya tantas cosas que no podemos entender, ese día nosotros diremos: amén, Señor. Alabado y bendito sea por cada una de las circunstancias que usted mandó a nuestras vidas. Ayúdenos a vivir con fidelidad, Padre, descansando no en nuestras fuerzas, sino solamente en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque clamamos a usted, Padre, no en nosotros ni en nuestra justicia, sino solamente descansando en el león cordero, en el cordero inmolado, en nuestro Señor Jesucristo, que ha derramado su sangre por nuestros pecados. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes, ahora y hasta que el Señor vuelva en gloria. Muchas gracias, hermanos. Tenemos un tiempo de café y después tenemos estudio sobre el tema del pacto. Que el Señor les bendiga.